Mateo Reyes nunca imaginó que limpiar el piso de un club náutico cambiaría su vida para siempre. A sus 25 años, ese muchacho de Acapulco cargaba un secreto que ni los millonarios que pisaban ese lugar conocían, cuando aquella mujer de ojos fríos y joyas carísimas le apuntó con el dedo en la cara y le exigió arreglar su yate en 1 hora. No sabía que estaba desafiando al verdadero dueño de todo ese imperio. 1 hora después, esa misma mujer estaría de rodillas frente a él, suplicando perdón, porque a veces la vida tiene forma de cobrarte cada gota de arrogancia que derramaste sobre los demás. El sol de Acapulco pegaba fuerte ese martes por la mañana de julio del 2024. Mateo Reyes Ochoa, con apenas 25 años recién cumplidos, pasaba la jerga húmeda sobre el piso de mármol italiano del Club Náutico Diamante Azul, el lugar más exclusivo de toda la costa del Pacífico mexicano. Sus manos, jóvenes pero ya curtidas por el trabajo, se movían con precisión mecánica, mientras su mente vagaba hacia el hospital donde su hermana menor, Sofía, luchaba contra una leucemia que amenazaba con arrebatarle su sonrisa de 15 años. Nadie en ese club sabía quién era realmente Mateo. Para los socios millonarios, él era simplemente el muchacho de limpieza, ese chavo moreno de ojos café y complexión atlética que siempre tenía la cabeza gacha y respondía con un sí, señor, o enseguida, señora, sin chistar. Lo veían pasar con su uniforme azul marino, con el logo del club bordado en el pecho, y no le daban más importancia que a un mueble más del paisaje. Así era más fácil para Mateo observar, escuchar, aprender. Así era más sencillo estar cerca del hospital sin levantar sospechas sobre su verdadera identidad. Porque Mateo Reyes Ochoa no era un simple conserje, era el heredero legítimo del imperio naviero más grande de México, el hijo único de Roberto Reyes Mendoza, el genio de la ingeniería naval que había revolucionado el diseño de embarcaciones de lujo en toda Latinoamérica. Pero esa historia estaba enterrada bajo toneladas de mentiras, documentos falsificados y una traición que le había costado la vida a su padre. Hacía apenas 3 años, Mateo tenía 22 años, cuando su padre murió en ese accidente sospechoso en alta mar. El bote explotó justo cuando Roberto iba a presentar sus últimas patentes ante el Consejo Internacional de Ingeniería Naval. Las autoridades cerraron el caso como fallo mecánico, pero Mateo sabía la verdad. Su padre era demasiado perfeccionista, demasiado meticuloso para cometer un error así. Alguien había saboteado ese motor y Mateo pasó los últimos 3 años investigando, trabajando desde las sombras, haciéndose invisible mientras reunía pruebas, y todas esas pruebas apuntaban a un solo lugar: Corporativo Montalvo, el imperio naviero que había surgido de la nada justo después de la muerte de su padre, utilizando diseños y patentes que Roberto Reyes había desarrollado, pero nunca llegó a registrar oficialmente. El mismo corporativo que era dueño del 51% de las acciones del Club Náutico Diamante Azul, mientras que Mateo, usando empresas fantasma y testaferros, controlaba el 49% restante. Nadie lo sabía, ni siquiera el gerente del club, el señor Domínguez, un hombre de 60 años que creía que Mateo era simplemente el sobrino de un viejo amigo que necesitaba trabajo. La estrategia de Mateo era simple pero efectiva. Trabajar como conserje le permitía estar presente, escuchar conversaciones privadas, revisar documentos que los socios dejaban descuidadamente en las mesas, acceder a áreas restringidas sin levantar sospechas, pero también le permitía estar cerca del Hospital General, a solo 15 minutos del club, donde Sofía recibía sus tratamientos de quimioterapia 3 veces por semana. El dinero de las empresas fantasma pagaba los mejores doctores, los mejores medicamentos, pero Mateo necesitaba estar cerca de ella. Era lo único que le quedaba de familia. Esa mañana, mientras Mateo terminaba de limpiar el área de recepción, escuchó el rugido inconfundible de un motor Porsche Cayenne último modelo. Las llantas chirriaron contra el asfalto de la entrada principal, y segundos después, los tacones de aguja de alguien muy apurado resonaron contra el piso de mármol. Mateo levantó la vista solo un segundo, lo suficiente para ver a una mujer de aproximadamente 30 años, alta, delgada, con cabello castaño perfectamente lacio cayendo sobre sus hombros, vestida con pantalones blancos de lino y una blusa beige de seda que gritaba «Diseñador europeo». Llevaba lentes de sol Chanel empujados sobre su cabeza como diadema,
y sus muñecas brillaban con pulseras de oro que probablemente costaban más que el salario anual de un trabajador promedio. Valeria Montalvo Sandoval. Mateo la reconoció de inmediato. La había visto en revistas de negocios, en portadas de sociales, en las investigaciones que había realizado sobre Corporativo Montalvo. Ella era la hija única de Rodrigo Montalvo Ibarra, el hombre que ahora controlaba el imperio construido sobre las cenizas del trabajo de Roberto Reyes. Ella era la heredera de todo lo que le habían robado a Mateo y a su familia, y ahora estaba ahí, caminando directamente hacia él, con una expresión de urgencia y molestia pintada en su rostro perfectamente maquillado. ¡Tú!, gritó Valeria, sus tacones repiqueteando como martillazos mientras se acercaba a Mateo. ¿Dónde está el mecánico del club? Necesito que alguien revise mi yate ahora mismo. Mateo se incorporó lentamente, apoyando la jerga sobre el carrito de limpieza. Mantuvo la cabeza ligeramente inclinada, adoptando esa postura de sumisión que había perfeccionado durante 3 años. «Buenos días». «Señorita», respondió con voz calmada y respetuosa. «El mecánico no llega hasta las 10. Son apenas las 8:30. Los ojos de Valeria se entrecerraron con irritación. Se quitó los lentes de sol y lo miró de arriba abajo, evaluándolo como quien evalúa una herramienta defectuosa. «¿Y tú qué haces aquí entonces?», preguntó con ese tono condescendiente que Mateo había escuchado 1000 veces de gente como ella. «¿Solo limpias pisos? ¿O también sirves para algo útil?». Mateo sintió cómo la rabia burbujeaba en su pecho, pero la controló. Había aprendido a tragar su orgullo, a dejar que la gente como Valeria Montalvo creyera que era inferior. Eso le daba ventaja. «Puedo intentar ayudarla, señorita», dijo con humildad fingida. «Sé algo de motores». Valeria soltó una risa breve, casi un bufido de incredulidad. «¿Algo de motores?», repitió con sarcasmo. «Mira, muchacho, mi yate tiene un motor Caterpillar C32 de 1900 caballos de fuerza. No es algo que se arregle con un destornillador y buenas intenciones. Necesito un profesional, no a un chavo que limpia baños». Mateo apretó la mandíbula, pero mantuvo la mirada baja. Respiró profundo. «Entiendo, señorita, pero como le digo, el mecánico certificado no llega hasta dentro de 1 hora y media. Si su situación es urgente, puedo al menos revisar el motor y darle un diagnóstico preliminar». Valeria revisó su reloj Cartier con evidente ansiedad. Mateo pudo ver el conflicto en su rostro, su arrogancia peleando contra su desesperación. «Tengo una reunión crucial en Puerto Vallarta a las 2 de la tarde», explicó, aunque claramente le molestaba tener que justificarse ante alguien como él. «Mi yate tiene que estar funcionando en 1 hora máximo, o perderé la oportunidad de cerrar un contrato de $50 millones. Mis socios ya están esperándome en el otro puerto». Entonces dio un paso hacia Mateo, invadiendo su espacio personal, y levantó su dedo índice derecho, apuntándolo directamente a su cara. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, pintadas de un rojo oscuro que hacía juego con sus labios. Su perfume, probablemente algo francés y carísimo, invadió el espacio entre ellos. «Escúchame bien, muchacho», dijo Valeria con voz dura, cada palabra cargada de superioridad. «Arregla mi barco en 1 hora y te recompensaré generosamente. Tal vez te dé una propina que sea más de lo que ganas en un mes limpiando pisos, pero si lo empeoras, si le haces algún daño a mi embarcación por meterte a jugar con cosas que no entiendes, te juro que haré que te despidan de aquí y de cualquier otro lugar en Acapulco. ¿Me entendiste?». Mateo mantuvo los ojos fijos en ella, sin pestañear, sin mostrar ninguna emoción. Por dentro, una parte de él quería reírse de la ironía. Esa mujer, cuya fortuna estaba construida sobre el trabajo robado de su padre, le estaba amenazando en su propio club, ofreciéndole propinas con dinero que en realidad le pertenecía a él. «Entendido, señorita», respondió con voz neutral. «Haré mi mejor esfuerzo». Valeria bajó el dedo lentamente, satisfecha con su demostración de poder. Le lanzó las llaves del yate, que Mateo atrapó en el aire con facilidad. «Muelle número 7. Es el Eclipse de 75 pies. El blanco con detalles en negro. No puedes perderte», dijo mientras sacaba su teléfono celular, ya desinteresándose de él. «Tienes 1 hora. No me decepciones». Mateo asintió en silencio. Guardó las llaves en su bolsillo y caminó hacia los muelles con el carrito de limpieza, manteniéndose en su papel de conserje humilde, pero en cuanto dobló la esquina y se aseguró de que nadie lo veía, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Valeria Montalvo no tenía idea de con quién estaba tratando. Mateo llegó al muelle número 7 y se detuvo frente al yate Eclipse. Era una embarcación impresionante. Eso no podía negarlo.
75 pies de eslora, casco de fibra de vidrio de última generación, líneas elegantes y agresivas, pero lo que realmente captó su atención fue la placa de especificaciones técnicas adherida en la popa. Motores Caterpillar C32, exactamente como Valeria había dicho, 1900 caballos de fuerza cada uno. Sistema de propulsión diésel. Diseño. Mateo entrecerró los ojos al leer las especificaciones completas. Ese diseño de propulsión, esa configuración específica de los ejes de transmisión, el sistema de refrigeración integrado, lo conocía perfectamente, porque era un diseño de Roberto Reyes Mendoza, su padre. La rabia volvió a encenderse en su pecho, pero esta vez venía acompañada de algo más, determinación fría y calculada. Ese yate no solo representaba la arrogancia de Valeria Montalvo, representaba el robo sistemático de los años de trabajo de su padre. Subió a bordo con movimientos ágiles y seguros. No necesitaba permiso, no necesitaba instrucciones, conocía cada centímetro de ese tipo de embarcaciones, porque había crecido viéndolas nacer en los talleres de su padre. Desde niño, Roberto lo llevaba a las instalaciones navales, le enseñaba cada tornillo, cada cable, cada sistema hidráulico. Algún día todo esto será tuyo, mijo, le decía su padre mientras le mostraba los planos. Pero no te lo voy a regalar. Tienes que aprender a construir, a reparar, a innovar. Un verdadero ingeniero naval no solo diseña barcos, los entiende como si fueran seres vivos. Y Mateo había aprendido. A los 18 años ya podía desarmar y armar un motor marino completo en menos de 6 horas. A los 20 había mejorado 3 diseños de su padre, haciendo las embarcaciones más eficientes y seguras. A los 21, estaba cursando su último año de ingeniería naval en la Universidad Marítima de Tampico, cuando su padre murió y su mundo se derrumbó. Ahora, a sus 25 años, Mateo tenía más conocimiento práctico sobre embarcaciones de lujo que muchos ingenieros con décadas de experiencia, pero nadie lo sabía. Había dejado que el mundo creyera que Roberto Reyes Mendoza no había dejado herederos capacitados, que su legado había muerto con él. Eso le daba ventaja. Abrió la compuerta del compartimento de máquinas y bajó a la sala de motores. El olor a diésel y aceite marino lo recibió como un viejo amigo. Encendió las luces de emergencia y se arrodilló frente a los motores gemelos. Eran bestias magníficas, cada uno pesando casi 2 toneladas, con componentes de precisión suiza y potencia alemana. Le tomó exactamente 3 minutos identificar el problema. El sistema de inyección de combustible del motor de estribor estaba obstruido. No era una falla mecánica grave, pero sí lo suficientemente molesta como para hacer que el motor perdiera potencia y eventualmente se detuviera. Probablemente combustible contaminado o un filtro de baja calidad. Un error de mantenimiento básico, el tipo de descuido que sucede cuando tienes tanto dinero que ni siquiera prestas atención a los detalles de tus posesiones. Mateo sacó su teléfono celular, el único lujo que se permitía, un iPhone último modelo que necesitaba para coordinar sus empresas fantasma y mantener contacto con los doctores de Sofía. Revisó la hora. Habían pasado solo 12 minutos desde que Valeria le dio las llaves. Podía arreglar ese motor en 20 minutos, 30 como máximo, pero algo en su mente empezó a conspirar, a tejer un plan que iba más allá de simplemente reparar una embarcación. Valeria Montalvo le había dado una hora en la que ella estaría esperando, ansiosa, probablemente paseándose por el club, revisando su reloj cada 3 minutos. Una hora en la que su arrogancia estaría mezclándose con su desesperación. Una hora perfecta para que Mateo hiciera algo más que simplemente reparar un motor. Se puso a trabajar con precisión quirúrgica, desmontó el sistema de inyección, limpió los inyectores obstruidos, reemplazó el filtro de combustible con uno de alta calidad que encontró en el compartimento de repuestos del yate, irónicamente fabricados por una de sus empresas fantasma, y purgó todo el sistema. Mientras trabajaba, sus manos se movían con la confianza de alguien que ha hecho esto 1000 veces, pero su mente estaba en otro lugar. Necesitaba pruebas concretas que vincularan a Corporativo Montalvo con el robo de las patentes de su padre. Y este yate, con el diseño de Roberto Reyes implementado sin ningún crédito, sin ningún pago de regalías, era una pieza de evidencia perfecta. Mateo sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada detalle. Las placas de especificaciones,
el número de serie de los motores, la configuración exacta del sistema de propulsión, los documentos de mantenimiento que encontró en un compartimento sellado. Cada foto era una pieza más del rompecabezas legal que estaba armando. Pero entonces encontró algo que no esperaba. En el compartimento de documentos, escondido bajo los manuales de operación y los registros de mantenimiento, había una carpeta de cuero café con el logo de Corporativo Montalvo grabado en dorado. Mateo la abrió con cuidado y su corazón comenzó a latir más rápido al ver su contenido: contratos, documentos legales, correspondencia confidencial. Y ahí, en la tercera página de un contrato fechado 3 meses antes de la muerte de su padre, estaba la firma de Roberto Reyes Mendoza junto a la de Rodrigo Montalvo Ibarra. Mateo leyó el documento con intensidad creciente. Era un acuerdo de consultoría técnica, en el que su padre supuestamente cedía todos los derechos de sus diseños futuros a Corporativo Montalvo a cambio de una suma ridículamente baja. Pero algo estaba mal. La firma de su padre era casi perfecta, pero Mateo conocía cada trazo de esa firma porque la había visto 1000 veces, y esta tenía una pequeña diferencia en la forma en que la R de Roberto se conectaba con la M de Mendoza. Era una falsificación excelente, probablemente hecha por un experto en documentos, pero era falsa. Mateo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Aquí estaba, la prueba que había estado buscando durante 3 años. Este documento no solo demostraba que Corporativo Montalvo había robado los diseños de su padre, demostraba que habían falsificado documentos legales para justificar ese robo. Y si habían llegado tan lejos como para falsificar contratos, ¿qué más eran capaces de hacer? ¿Sabotear un motor para asegurarse de que Roberto Reyes nunca pudiera reclamar sus derechos? Con manos temblorosas pero precisas, Mateo fotografió cada página de ese documento, cada firma, cada cláusula, cada sello notarial. Después guardó todo exactamente como lo había encontrado, asegurándose de que nadie pudiera notar que alguien había revisado esos papeles. Cerró el compartimento y regresó a los motores. Terminó el trabajo de reparación. Probó ambos motores asegurándose de que funcionaran en perfecta sincronía y limpió cualquier rastro de que había estado trabajando ahí. Cuando finalmente salió de la sala de máquinas, habían pasado exactamente 58 minutos desde que Valeria le había dado las llaves. 2 minutos antes del límite que ella había impuesto, Mateo caminó de regreso al edificio principal del club con paso tranquilo, controlando la adrenalina que corría por sus venas. Tenía las pruebas que necesitaba, tenía la evidencia que podría destruir a Corporativo Montalvo y devolverle el legado de su padre, pero necesitaba manejar esto con cuidado. Un movimiento en falso y todo podría venirse abajo. Encontró a Valeria exactamente donde esperaba encontrarla, en la terraza del club, sentada en una de las mesas con vista al mar, golpeando nerviosamente su teléfono celular contra la mesa, mientras miraba su reloj cada pocos segundos. Su expresión era una mezcla de ansiedad y mal disimulada preocupación. Mateo se acercó con la misma postura humilde de siempre, con las llaves del yate en la mano. «Señorita Montalvo», dijo suavemente, esperando a que ella levantara la vista. Valeria volteó tan rápido que casi tira su taza de café. Sus ojos lo evaluaron inmediatamente, buscando señales de fracaso en su rostro. «¿Y bien?», preguntó con voz tensa. «¿Pudiste hacer algo o solo perdiste mi tiempo?». Mateo extendió las llaves hacia ella con gesto neutral. El problema estaba en el sistema de inyección de combustible del motor de estribor, explicó con voz calmada y profesional. Los inyectores estaban obstruidos y el filtro de combustible estaba en mal estado. Ya quedó reparado. Ambos motores están funcionando perfectamente ahora. Puede partir cuando guste, señorita. Valeria tomó las llaves lentamente, mirándolo con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «El sistema de inyección», repitió. «¿Eso era todo?». «Sí, señorita», respondió Mateo. «A veces los problemas más molestos tienen las soluciones más simples». Valeria se puso de pie, guardando su teléfono en su bolsa Hermès Birkin. Lo miró de arriba abajo nuevamente, pero esta vez con una expresión diferente. Ya no había desprecio en sus ojos, sino algo parecido a la curiosidad. «¿Dónde aprendiste de motores marinos?», preguntó. «No es exactamente el conocimiento típico de un...». Hizo una pausa buscando la palabra correcta. «De alguien que trabaja en limpieza». Mateo mantuvo su mirada sin pestañear. «Mi padre trabajaba en astilleros, señorita», respondió, lo cual era técnicamente cierto, aunque omitía el pequeño detalle de que su padre
era dueño de esos astilleros. Crecí viendo motores, se aprende mucho solo con observar. Valeria asintió lentamente. Aunque no parecía completamente convencida, sacó su cartera y extrajo 5 billetes de 1,000 pesos, que extendió hacia Mateo con gesto mecánico. «Aquí tienes tu propina», dijo. «Buen trabajo». 5,000 pesos. Para ella era probablemente lo que gastaba en un almuerzo. Para el conserje Mateo era casi un mes de salario oficial, pero para el verdadero Mateo, el heredero de Roberto Reyes, era un insulto envuelto en billetes. Mateo no tomó el dinero inmediatamente. En su lugar, miró los billetes, después miró a Valeria y finalmente dijo con voz suave pero firme: «No es necesario, señorita, solo hice mi trabajo». Valeria frunció el ceño, claramente confundida. La gente como ella no estaba acostumbrada a que rechazaran su dinero. «¿Estás seguro?», preguntó. «Son 5,000 pesos. Es un buen dinero, estoy seguro», respondió Mateo. «Prefiero la satisfacción de haber hecho bien mi trabajo que una recompensa económica por algo que era mi obligación». Por primera vez desde que había llegado al club esa mañana, Valeria se quedó sin palabras. Lo miró con una expresión que Mateo no pudo descifrar completamente. Sorpresa, respeto, confusión, probablemente una mezcla de todo. «Eres raro, muchacho», dijo finalmente, guardando los billetes de vuelta en su cartera. «La mayoría de la gente estaría rogando por este dinero». «Tal vez», respondió Mateo, «pero yo no soy la mayoría de la gente». Valeria lo estudió unos segundos más, y por un momento Mateo pensó que ella iba a hacer más preguntas, que su fachada estaba a punto de quebrarse. Pero entonces ella revisó su reloj nuevamente y la urgencia regresó a su rostro. «Bueno, como sea», dijo ajustándose sus lentes de sol. «Tengo que irme ya si quiero llegar a tiempo. Gracias por la reparación». Y sin más palabras, Valeria Montalvo caminó hacia el muelle, con sus tacones repiqueteando contra el piso, dejando a Mateo solo en la terraza. Mateo la vio partir. Vio cómo subía a su yate, cómo encendía los motores que él había reparado, cómo la embarcación se alejaba del muelle con suavidad perfecta. Parte de él quería sentir satisfacción por haberle demostrado que era capaz, por haberla forzado a reconsiderar sus prejuicios sobre él, pero otra parte, la parte que acababa de encontrar evidencia de fraude corporativo en su propio yate, sabía que esto apenas estaba comenzando. Sacó su teléfono y revisó las fotografías que había tomado. Cada imagen era nítida, cada documento claramente legible. Tenía lo que necesitaba para iniciar una demanda legal, para exponer a Corporativo Montalvo por lo que realmente eran: ladrones corporativos que habían construido su imperio sobre el trabajo robado de un hombre muerto. Pero no podía actuar todavía. Necesitaba más. Necesitaba asegurarse de que cuando finalmente revelara su verdadera identidad, cuando finalmente presentara su caso, fuera imposible para ellos escapar de las consecuencias. El teléfono de Mateo vibró en su mano. Era un mensaje del doctor Héctor Salinas, el oncólogo de Sofía. «Mateo, necesito hablar contigo urgente. Los últimos análisis de Sofía mostraron algo preocupante. ¿Puedes venir al hospital?» El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. Toda la adrenalina de los últimos 60 minutos. Toda la satisfacción de haber encontrado evidencia contra los Montalvo, todo se evaporó en un instante, reemplazado por un miedo puro y primitivo. Sofía, sin pensarlo 2 veces, Mateo dejó su carrito de limpieza, se quitó el uniforme del club, revelando la camiseta blanca que llevaba debajo, y corrió hacia su auto, un Honda Civic del 2015 que mantenía estacionado en el área de empleados. No le importó quién lo viera, no le importó mantener su fachada. Lo único que importaba era llegar al hospital. Manejó los 15 minutos hasta el Hospital General como si fueran 15 segundos. Su mente imaginando los peores escenarios posibles. Sofía había estado respondiendo bien al tratamiento las últimas semanas. Los doctores habían dicho que había esperanza, que las células cancerígenas estaban disminuyendo, que había cambiado, que habían encontrado en los análisis. Llegó al hospital y corrió directo al 3er piso, a la unidad de oncología pediátrica, donde Sofía había pasado los últimos 8 meses. El doctor Salinas lo estaba esperando en su oficina, y la expresión en su rostro no tranquilizó a Mateo para nada. «Siéntate, Mateo», dijo el doctor con voz seria. «Prefiero estar de pie», respondió Mateo, su voz tensa. «¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué encontraron?» El doctor Salinas suspiró profundamente antes de hablar. «Los últimos análisis muestran que las células cancerígenas no están respondiendo al tratamiento como esperábamos», explicó. «De hecho, han comenzado a mutar, a volverse resistentes a la quimioterapia que estábamos usando.
Necesitamos cambiar de estrategia y necesitamos hacerlo rápido. Mateo sintió cómo el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Significa que necesitamos un tratamiento más agresivo, dijo el doctor. Hay una nueva terapia experimental desarrollada en Estados Unidos, una combinación de inmunoterapia y tratamiento genético que ha mostrado resultados prometedores en casos como el de Sofía, pero es muy costosa, Mateo. Estamos hablando de alrededor de $500,000 para el tratamiento completo. $500,000. En cualquier otra circunstancia, Mateo hubiera podido pagar esa cantidad sin problema. Sus empresas fantasma generaban ganancias mensuales que superaban fácilmente esa cifra, pero el dinero estaba bloqueado, invertido estratégicamente en acciones, propiedades y empresas que no podía liquidar sin revelar su verdadera identidad. Había sido deliberadamente cuidadoso en mantener sus finanzas separadas de su identidad, como Mateo Reyes, el conserje pobre. Si de repente aparecía con $500,000, levantaría sospechas y su investigación sobre Corporativo Montalvo se vendría abajo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Mateo, su mente trabajando a 1000 revoluciones por minuto. Idealmente deberíamos iniciar el tratamiento en las próximas 2 semanas, respondió el doctor. Entre más esperemos, más difícil será combatir el cáncer. 2 semanas, 14 días para conseguir $500,000 sin revelar quién era realmente, sin destruir meses de trabajo encubierto, sin alertar a los Montalvo de que estaba investigándolos. Mateo cerró los ojos y respiró profundo. ¿Qué era más importante? ¿Vengar a su padre o salvar a su hermana? La respuesta era obvia, pero aceptarla significaba potencialmente dejar que los Montalvo se salieran con la suya. ¿Puedo verla?, preguntó Mateo. El doctor asintió y lo guió hacia la habitación de Sofía. Era una habitación privada en el ala más moderna del hospital, pagada con el dinero de las empresas fantasma de Mateo. Las paredes estaban decoradas con dibujos que Sofía había hecho: playas, barcos, delfines. En uno de ellos había 2 figuras tomadas de la mano, ella y Mateo, con un sol gigante sonriendo sobre ellos, y la palabra familia escrita en letras de colores. Sofía estaba despierta, sentada en su cama, con su piel pálida y su cabello casi inexistente debido a la quimioterapia, pero con esos ojos café que brillaban igual que los de Mateo, llenos de una luz que el cáncer no había podido apagar. «Mateo», exclamó con alegría genuina cuando lo vio entrar. «No sabía que vendrías hoy. Creí que estabas trabajando». Mateo se acercó a su cama y se arrodilló junto a ella, tomando su mano pequeña y frágil entre las suyas. «Siempre tengo tiempo para ti, enana», dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Cómo te sientes hoy?» «Bien», respondió Sofía, aunque ambos sabían que estaba mintiendo. «Un poco cansada, pero bien. El doctor Salinas dice que necesito un nuevo tratamiento». «¿Es verdad?», Mateo asintió acariciando suavemente su mano. «Sí, pero no te preocupes por eso. Yo me encargo de todo. Tú solo concéntrate en descansar y ponerte fuerte, ¿ok?». Sofía lo miró con esos ojos demasiado sabios para sus 15 años, ojos que habían visto demasiado dolor y sufrimiento para su edad. «Mateo, sé que el dinero es mucho», dijo en voz baja. «El doctor Salinas no me dijo cuánto, pero escuché a las enfermeras hablando. Está bien si no podemos pagarlo. No quiero que te sacrifiques más por mí». Mateo sintió cómo su corazón se hacía pedazos. Sofía, con apenas 15 años, con leucemia devorando su cuerpo, estaba preocupada por él, por el dinero, por ser una carga. Eso era lo que el mundo les había hecho. 2 hermanos que habían perdido a su padre, que habían sido despojados de su legado, que ahora tenían que elegir entre justicia y supervivencia. «Escúchame bien, Sofía Reyes Ochoa», dijo Mateo con voz firme pero llena de amor. «Tú no eres una carga. Tú eres mi familia, mi hermana, la única razón por la que sigo adelante cada día. Y te juro por la memoria de papá que voy a conseguir ese dinero, voy a conseguir ese tratamiento, y te vas a curar, ¿me oyes? Te vas a curar». Sofía tenía lágrimas en los ojos cuando asintió. «Te quiero, Mateo». «Y yo a ti, enana», respondió él besando su frente. «Y yo a ti». Mateo se quedó con Sofía durante 2 horas más, leyéndole su libro favorito, contándole historias inventadas sobre aventuras en el mar, haciendo todo lo posible por hacer que olvidara, aunque fuera por un momento, que estaba en un hospital luchando por su vida. Pero todo ese tiempo,
Su mente no dejaba de trabajar, buscando una solución, un camino que le permitiera salvar a su hermana sin sacrificar la justicia que su padre merecía. Cuando finalmente se despidió de Sofía y salió del hospital, el sol ya estaba poniéndose sobre Acapulco. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, hermoso e indiferente al drama humano que se desarrollaba bajo su luz. Mateo caminó hacia su auto, pero antes de llegar, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un correo electrónico de una de sus empresas fantasma, específicamente de su bufete de abogados privado en Ciudad de México. El asunto decía: urgente, oportunidad legal contra Corporativo Montalvo. Con manos temblorosas, Mateo abrió el correo. Su abogado principal, el licenciado Fernando Cortés, un hombre de 60 años que había sido amigo de su padre y el único que conocía completamente la verdadera identidad de Mateo, había escrito: Mateo, las fotografías que enviaste de los documentos en el yate de Valeria Montalvo son exactamente lo que necesitábamos. El contrato falsificado, combinado con las pruebas que ya teníamos sobre el uso no autorizado de las patentes de tu padre, es suficiente para presentar una demanda por fraude corporativo y robo de propiedad intelectual. Pero hay más. Investigando a fondo a Corporativo Montalvo, descubrimos que están en medio de una adquisición importante. Están a punto de comprar Navaltech Industries, una empresa estadounidense de tecnología marina, por $300 millones. Si presentamos la demanda ahora, justo antes de que se cierre esa adquisición, podríamos no solo recuperar tu legado, sino también forzar una compensación inmediata por daños. Estamos hablando de potencialmente $50 a $100 millones en acuerdo preliminar, dinero que podríamos conseguir en semanas en lugar de años de litigio. Pero necesito tu autorización para proceder. Una vez que presentemos esta demanda, tu identidad real será revelada. No hay vuelta atrás. Espero tu respuesta. Fernando. Mateo leyó el correo 3 veces, cada palabra hundiéndose profundamente en su conciencia. Ahí estaba, la oportunidad que había estado esperando durante 3 años, la oportunidad de exponer a los Montalvo, de recuperar el legado de su padre, de obtener justicia, y como beneficio secundario, el dinero del acuerdo preliminar sería más que suficiente para pagar el tratamiento de Sofía 100 veces, pero el costo era alto. Revelar su identidad significaba el fin de su vida como Mateo el conserje. Significaba ponerse en el radar público, exponerse a posibles represalias, enfrentarse cara a cara con la familia que había destruido la suya. Significaba guerra abierta. Mateo se sentó en su auto, mirando la pantalla de su teléfono, con el dedo suspendido sobre el teclado listo para escribir su respuesta. El sol terminó de ponerse, sumiendo el estacionamiento del hospital en sombras azules y púrpuras, y entonces, con una claridad que solo viene cuando finalmente aceptas lo que tienes que hacer, Mateo escribió su respuesta. Fernando, procede, presenta la demanda mañana por la mañana. Es hora de que los Montalvo paguen por lo que hicieron. Presionó enviar y dejó el teléfono sobre el asiento del pasajero. Había tomado su decisión, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con 20 llamadas perdidas, 50 mensajes de texto y su bandeja de correo electrónico explotando. La demanda se había presentado a primera hora, y la noticia se había esparcido como pólvora en los círculos empresariales y de prensa. Los titulares ya estaban por todas partes. Heredero oculto demanda a Corporativo Montalvo por fraude. El hijo de Roberto Reyes revela conspiración corporativa. Escándalo náutico. Imperio Montalvo construido sobre robo. Mateo no fue al club ese día. No tenía sentido mantener la farsa del conserje cuando su cara estaba siendo publicada en todos los periódicos y portales de noticias del país. En su lugar, se quedó en su verdadero hogar, un penthouse moderno en la zona más exclusiva de Acapulco, el lugar donde realmente vivía cuando no estaba actuando como el humilde trabajador. A las 9 de la mañana, su teléfono sonó. Era el licenciado Cortés. Mateo, ya empezaron a responder, dijo su abogado con voz emocionada. Corporativo Montalvo está en pánico. Su adquisición de Navaltech está en riesgo porque los inversionistas estadounidenses están retirándose debido al escándalo. Rodrigo Montalvo acaba de intentar contactarme para hablar de un posible acuerdo preliminar. Quieren reunirse contigo directamente. ¿Directamente conmigo?, preguntó Mateo. ¿Por qué? Porque leyeron la demanda completa y vieron las pruebas, explicó Fernando. Saben que están acabados si esto va a juicio. Quieren negociar términos antes de que todo explote públicamente.
Y Mateo, la hija, Valeria Montalvo, específicamente pidió estar en esa reunión. Mateo sintió una punzada de satisfacción mezclada con anticipación. Valeria, la misma mujer que 24 horas antes le había apuntado con el dedo en la cara y lo había tratado como basura. La misma mujer que navegaba en un yate construido con los diseños robados de su padre. La misma mujer que ahora tendría que enfrentarse a la realidad de quién era realmente el conserje. Acepta la reunión, dijo Mateo, pero en mis términos, en el Club Náutico Diamante Azul, mañana a las 10 de la mañana, y Fernando, quiero que Valeria sepa exactamente con quién estuvo hablando ayer. Su abogado se rió con satisfacción. Con gusto, Mateo, con gusto. Al día siguiente, Mateo llegó al Club Náutico Diamante Azul en su verdadero auto. Un Tesla Model C negro que normalmente mantenía guardado en su garage privado, llevaba un traje Hugo Boss gris oscuro, corbata azul marino, zapatos italianos hechos a mano, se había peinado con gel, se había afeitado cuidadosamente y llevaba un reloj Rolex Submariner que había pertenecido a su padre. No era más Mateo el conserje, era Mateo Reyes Ochoa, heredero del Imperio Reyes, ingeniero naval graduado con honores, y el hombre que estaba a punto de destruir a Corporativo Montalvo, el señor Domínguez, el gerente del club. Casi se desmaya cuando lo vio entrar. Su expresión de shock era tan perfecta que Mateo casi se sintió mal por él. Casi, señor Reyes, tartamudeó Domínguez. Yo no sabía. Nadie nos dijo. Lo sé, Domínguez, respondió Mateo con una sonrisa tranquila. Era importante que nadie lo supiera, y aprecio que me hayas dado trabajo sin hacer preguntas. Después de esta reunión, hablaremos sobre tu futuro en el club. Domínguez asintió repetidamente, todavía en shock, mientras Mateo caminaba hacia la sala de juntas privada del club, el mismo lugar donde los socios millonarios hacían sus negocios secretos, sin saber que el conserje que les servía café era en realidad el dueño mayoritario del lugar. El licenciado Fernando Cortés ya estaba ahí, junto con otros 3 abogados del bufete. En el lado opuesto de la mesa larga de caoba estaban Rodrigo Montalvo Ibarra, un hombre de 55 años con cabello plateado y traje italiano, acompañado de 2 abogados propios, y junto a él, con expresión de completa incredulidad, estaba Valeria Montalvo Sandoval. Llevaba un traje sastre beige, tacones Louboutin, el mismo reloj Cartier de ayer, pero toda su arrogancia habitual había sido reemplazada por shock puro. Sus ojos estaban fijos en Mateo, como si estuviera viendo un fantasma. Tú, susurró Valeria, su voz apenas audible. Tú eres Mateo Reyes Ochoa, completó él, caminando hacia su asiento en la cabecera de la mesa con pasos seguros, hijo de Roberto Reyes Mendoza, heredero legítimo de todos sus diseños y patentes, y el hombre que reparó tu yate hace 2 días. Un placer volver a verte, señorita Montalvo. Rodrigo Montalvo se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. Esto es una trampa, gritó. Nos engañaste. Te infiltraste en nuestras vidas bajo falsos pretextos. Mateo se sentó calmadamente y cruzó las manos sobre la mesa. No, señor Montalvo. Ustedes robaron el trabajo de mi padre bajo falsos pretextos. Ustedes construyeron su imperio sobre patentes que no les pertenecían. Ustedes falsificaron documentos legales para justificar ese robo. Yo simplemente reuní la evidencia necesaria para probar todo eso. ¡Mentiras!, gritó Rodrigo. No puedes probar nada de eso. Mateo asintió hacia el licenciado Cortés, quien abrió su portafolio y comenzó a sacar documentos. Fotografías, análisis técnicos, todo estaba ahí. El contrato falsificado que Mateo había encontrado en el yate de Valeria, comparaciones forenses de la firma de Roberto Reyes, registros de patentes, mostrando que los diseños de Corporativo Montalvo eran idénticos a los que Roberto había desarrollado años antes, testimonios de antiguos empleados que confirmaban que Roberto había trabajado en esos diseños en sus propias instalaciones. Cada documento que Cortés colocaba sobre la mesa era como un martillazo contra el Imperio Montalvo. Rodrigo iba palideciendo con cada nuevo papel, mientras sus abogados susurraban urgentemente entre ellos. Pero Mateo no estaba mirando a Rodrigo, estaba mirando a Valeria. Ella había permanecido en silencio durante toda la presentación de evidencia, su rostro pasando por una serie de emociones: shock, incredulidad y finalmente algo que parecía ser genuina horror, al darse cuenta de la magnitud de lo que su padre había hecho. Cuando Cortés terminó de presentar las pruebas, un silencio pesado cayó sobre la sala. Finalmente, uno de los abogados de Rodrigo habló. Señor Montalvo,
Necesitamos hablar en privado. Ahora Rodrigo, Valeria y sus abogados salieron de la sala de juntas hacia un balcón adyacente. A través de las puertas de vidrio, Mateo podía ver la discusión acalorada, los gestos desesperados de Rodrigo, la expresión cada vez más angustiada de Valeria. Después de 20 minutos que se sintieron como horas, regresaron. Rodrigo se veía derrotado, pero todavía intentaba mantener algo de dignidad. Valeria, por otro lado, lucía devastada. «Muy bien», dijo Rodrigo con voz áspera. «Hablemos de términos. ¿Qué quieres?» Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Rodrigo. «Quiero 3 cosas», dijo con voz clara y firme. Primero, reconocimiento público de que Roberto Reyes Mendoza fue el verdadero creador de todos los diseños que Corporativo Montalvo ha estado usando. Su nombre será restaurado en cada patente, en cada registro, en cada documento. Segundo, compensación económica por todos los años de uso no autorizado de esas patentes. Mis abogados calculan que eso equivale a $80 millones y quiero ese dinero en una cuenta de fideicomiso dentro de una semana. Y tercero, Rodrigo Montalvo renuncia como CEO de Corporativo Montalvo y se retira completamente del mundo empresarial naval. No quiero volver a ver tu nombre asociado con esta industria. Eso es robo, exclamó Rodrigo. ¿Estás pidiendo que destruya mi vida? No, corrigió Mateo con voz fría. Estoy pidiendo que pagues por haber destruido la de mi padre. Y créeme, estoy siendo generoso. Podría pedir más, mucho más. Hubo otro silencio tenso. Y entonces, para sorpresa de todos, Valeria habló. «Papá, acepta los términos». Rodrigo volteó hacia su hija con expresión de traición. «¿Qué, Valeria, estás loca? No voy a...» «Acepta los términos», repitió Valeria, su voz más fuerte ahora temblando con emoción. «Hiciste trampa, papá, robaste, falsificaste documentos, probablemente...» Su voz se quebró. «Probablemente mataste a un hombre bueno. ¿Crees que no sé lo que realmente pasó con el accidente de Roberto Reyes? He escuchado tus conversaciones telefónicas, he visto los registros bancarios ocultos. Sé lo que eres». La sala entera quedó en silencio sepulcral. Rodrigo Montalvo palideció hasta verse casi verde, sus ojos saltando nerviosamente entre Valeria y Mateo. Y fue en ese momento que Mateo entendió. Valeria no sabía durante todos estos años. Ella había creído que su padre era un empresario exitoso, que su fortuna era legítima. La revelación de Mateo no solo había destruido el imperio de su padre, había destruido su imagen de él. Valeria se levantó de su silla, caminó alrededor de la mesa y, para el absoluto asombro de todos en la sala, se arrodilló frente a Mateo. «Por favor», dijo con voz quebrada, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, perdónanos. Perdóname a mí por tratarte como basura ayer. Perdóname por ser tan ciega, por no cuestionar de dónde venía nuestro dinero, por todo». Mateo miró a Valeria arrodillada frente a él, esta mujer que 24 horas antes le había apuntado con el dedo en la cara con total arrogancia, y sintió no satisfacción, no alegría por su humillación, sino algo más complejo. Veía en sus ojos el mismo dolor que él había sentido cuando perdió a su padre, la misma desolación de descubrir que todo en lo que creías era una mentira. Lentamente, Mateo se inclinó hacia adelante y colocó su mano bajo el mentón de Valeria, guiándola gentilmente para que lo mirara a los ojos. «Levántate, Valeria», dijo con voz suave. «No te arrodilles ante mí. No quiero tu sumisión, quiero justicia». Valeria se puso de pie, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Mateo se volvió hacia Rodrigo. «Tienes 24 horas para aceptar mis términos», dijo. «Después de eso, esta evidencia se hace pública y presentamos cargos criminales, no solo civiles. Tú decides cómo quieres que termine esto». Rodrigo Montalvo no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala. Seguido por sus abogados, solo Valeria se quedó atrás. «¿Realmente crees que mi padre mató al tuyo?», preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta. Mateo suspiró profundamente. «No tengo pruebas concluyentes de eso, todavía. Pero sí sé que tu padre se benefició directamente de su muerte, que los documentos fueron falsificados justo antes del accidente, y que el informe de la investigación fue cerrado sospechosamente rápido. Haz las cuentas tú misma, Valeria». Valeria cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había una determinación nueva en ellos. «Voy a ayudarte», dijo. «¿Qué? Voy a ayudarte a encontrar la verdad sobre lo que realmente pasó», explicó Valeria. «Tengo acceso a archivos privados de mi padre, correos electrónicos viejos, registros financieros que ni siquiera sus contadores conocen. Si hay evidencia de
De lo que hizo, yo la voy a encontrar y te la voy a entregar. Mateo la estudió cuidadosamente, buscando señales de engaño, de manipulación, pero lo único que vio fue sinceridad dolorosa. ¿Por qué, Vin?, preguntó. «Es tu padre». «Era mi padre», corrigió Valeria. «El hombre que yo creía que conocía nunca habría hecho algo así. El hombre real que descubrí hoy, ese no es mi padre. Ese es un criminal. Y los criminales merecen ser castigados, sin importar cuánto los amemos». Durante las siguientes 2 semanas, Mateo y Valeria trabajaron juntos, revisando archivos, analizando correos electrónicos. Siguiendo el rastro del dinero, Rodrigo Montalvo había aceptado los términos de Mateo para evitar los cargos criminales, pero eso no detuvo la investigación privada de su hija, y finalmente, Valeria encontró lo que estaban buscando: transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán, propiedad de un consultor de seguridad, que resultó ser un ex mecánico naval con antecedentes criminales, correos electrónicos codificados, hablando de resolver el problema Reyes de forma permanente, registros de viajes, mostrando que este hombre estuvo en Acapulco la semana del accidente de Roberto. Era evidencia circunstancial, no una confesión directa, pero era suficiente para reabrir la investigación criminal. Mateo entregó todo a las autoridades federales, y una semana después, Rodrigo Montalvo fue arrestado por conspiración para cometer homicidio y fraude corporativo. El juicio fue público, mediático, brutal, corporativo. Montalvo colapsó, sus acciones cayeron a cero, sus activos fueron embargados. Todo lo que Rodrigo había construido sobre las cenizas del trabajo de Roberto Reyes se desmoronó en cuestión de meses. Pero la historia no termina ahí. Con el dinero del acuerdo, Mateo pudo pagar el tratamiento experimental de Sofía. La nueva terapia funcionó mejor de lo que los doctores esperaban, y 6 meses después, Sofía estaba en remisión completa. Su cabello comenzó a crecer de nuevo, su sonrisa regresó, y por primera vez en años, Mateo pudo respirar sin el peso constante del miedo en su pecho. Valeria, por su parte, tuvo que reconstruir su vida desde cero. Perdió su fortuna, su estatus social, el respeto de muchos que la habían conocido como la heredera Montalvo, pero en el proceso encontró algo más valioso: su integridad. Ella y Mateo se volvieron amigos inesperados, unidos por el trauma compartido de haber perdido a sus padres, aunque de maneras muy diferentes. Valeria comenzó a estudiar Derecho, enfocándose en ética empresarial, decidida a usar su experiencia para ayudar a otros a identificar y prevenir fraudes corporativos. Un año después del día en que Valeria había apuntado su dedo en la cara de Mateo y le había ordenado arreglar su yate, ambos se encontraban nuevamente en el Club Náutico Diamante Azul, pero esta vez las cosas eran diferentes. Era una tarde soleada de sábado, y el club estaba celebrando su reapertura oficial bajo nueva administración, la Fundación Roberto Reyes Mendoza, una organización sin fines de lucro que Mateo había creado para promover la educación en ingeniería naval para jóvenes de bajos recursos. Sofía estaba ahí, con su cabello negro brillando bajo el sol, riéndose con otros chicos de su edad, mientras exploraban uno de los yates educativos que la fundación había adquirido. Verla así, sana y feliz, era todo lo que Mateo había soñado durante los días más oscuros de su enfermedad. Valeria se acercó a Mateo, quien estaba observando a su hermana desde la terraza. Ella llevaba ropa casual, jeans y una blusa blanca simple, sin las joyas ostentosas de antes. Se veía más joven así, más genuina. ¿Sabes?, dijo Valeria mirando hacia el mar. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera mirado más allá del uniforme ese día, si hubiera visto al hombre real detrás del conserje. Mateo sonrió levemente. Probablemente no habrías visto nada diferente, respondió. Estabas cegada por tu privilegio, por tus suposiciones. A veces necesitamos que nos destruyan completamente para poder reconstruirnos mejor. ¿Alguna vez me perdonarás?, preguntó Valeria en voz baja. ¿Por cómo te traté? ¿Por todo? Mateo la miró, vio la sinceridad en sus ojos, el peso de la culpa que todavía cargaba. Ya te perdoné, Valeria, dijo. El día que te arrodillaste frente a mí no fue por sumisión. Fue tu primer acto de humildad real, y cuando decidiste ayudarme a exponer a tu padre, sabiendo lo que te costaría, eso fue tu redención. No necesitas arrodillarte ante nadie más, solo necesitas seguir siendo la persona que decidiste convertirte ese día. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos, pero esta vez de gratitud en lugar de dolor.
Miraron juntos hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso sobre el Pacífico, pintando el cielo de colores imposibles. En algún lugar de ese mismo mar, Roberto Reyes Mendoza había perdido la vida 3 años atrás, pero su legado ahora estaba siendo honrado, su nombre restaurado, y su hijo había encontrado no solo justicia, sino también propósito. Sofía corrió hacia ellos desde el muelle, con energía que Mateo había temido nunca volver a ver. «Mateo, Valeria», se gritó, «vengan a ver el yate educativo. Los maestros nos van a enseñar cómo funcionan los motores». Mateo rió y extendió su mano hacia su hermana. «Vamos, enana, te voy a enseñar cómo mi papá diseñó esos motores». Los tres caminaron juntos hacia el muelle, hacia el futuro incierto pero lleno de esperanza, porque a veces la vida te pone a prueba de formas que nunca imaginaste, te quita todo lo que amas, te obliga a trabajar en las sombras, te hace escoger entre venganza y salvación, pero también te da momentos de gracia inesperada, te muestra que las personas pueden cambiar, que la justicia es posible y que incluso en los momentos más oscuros, cuando alguien te apunta con el dedo y te trata como si fueras nada, puedes mantener tu dignidad, trabajar en silencio y esperar el momento perfecto para demostrar quién eres realmente. Y cuando ese momento llega, cuando esa misma persona que te humilló se encuentra arrodillada frente a ti pidiendo perdón, tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser, alguien que se regodea en su venganza o alguien que extiende la mano y ayuda a otros a levantarse. Mateo Reyes Ochoa había escogido el segundo camino, y en ese simple acto de gracia había ganado mucho más que dinero o justicia. Había ganado la paz de saber que su padre estaría orgulloso del hombre en que se había convertido. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y el club estaba tranquilo, Mateo se sentó solo en el muelle, donde todo había comenzado, sacó su teléfono y miró las fotografías que había tomado hacía un año, los documentos falsos, las pruebas de fraude, todo lo que había desencadenado esta historia. Después miró las fotos más recientes. Sofía sonriendo en el hospital el día que le dieron de alta. Valeria graduándose de su primer semestre de Derecho. La placa de bronce en la entrada del club que ahora decía Fundación Roberto Reyes Mendoza. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. «Gracias por enseñarme que la humildad no es debilidad, que reconocer nuestros errores no nos hace menos, nos hace más fuertes, y que a veces el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en levantarlos cuando caen. Tu padre estaría orgulloso. Yo estoy trabajando cada día para merecerme tu perdón». Mateo sonrió y respondió, «Ya lo hiciste». «Valeria, ya lo hiciste». Guardó su teléfono y miró hacia el mar oscuro, donde las luces de los barcos distantes brillaban como estrellas flotantes. En algún lugar del cielo, su padre estaba mirando, y por primera vez en 3 años, Mateo sintió que podía finalmente decir, «Misión cumplida, papá. Justicia servida y Sofía está bien. Todo está bien». Las olas golpeaban suavemente contra el muelle, un ritmo constante y reconfortante, como el latido del corazón del océano, y Mateo Reyes Ochoa, el conserje que era rey, el hijo que había honrado a su padre, el hermano que había salvado a su hermana, finalmente dejó ir todo el dolor, toda la rabia, toda la necesidad de demostrar algo, porque al final la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. La mejor venganza es construir algo tan hermoso con los pedazos rotos que ellos te dejaron. Que tu éxito sea el espejo que les muestre todo lo que podrían haber sido si hubieran elegido la integridad sobre la codicia. Y en ese espejo, Mateo no veía solo su reflejo, veía a su padre, a Sofía, a Valeria redimida y a todos los jóvenes que ahora tendrían oportunidades gracias a la fundación. Veía un legado que nunca podría ser robado otra vez. Sofía Reyes Ochoa se graduó de Ingeniería Naval con honores, convirtiéndose en la primera diseñadora de su generación en crear un sistema de propulsión híbrido que reducía las emisiones de carbono en embarcaciones de lujo en un 70%. Su diseño llevaba el nombre Sistema Roberto, en honor a su padre. Valeria Montalvo Sandoval se convirtió en una abogada especializada en fraude corporativo, trabajando con organizaciones internacionales para exponer y prevenir robos de propiedad intelectual. Escribió un libro sobre su experiencia llamado El precio de la arrogancia, que se convirtió en un bestseller y lectura obligatoria en muchas escuelas de negocios. Mateo Reyes Ochoa expandió la Fundación Roberto Reyes Mendoza a 5 estados de México, proporcionando becas completas
y entrenamiento técnico a más de 500 jóvenes de bajos recursos cada año, también se casó con una doctora que había conocido en el hospital durante los tratamientos de Sofía, y juntos tuvieron 2 hijos, a quienes les enseñaron que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social, sino por la integridad de sus acciones. El Club Náutico Diamante Azul se convirtió en un centro educativo referente en toda Latinoamérica, donde estudiantes de todas las clases sociales aprendían juntos sobre ingeniería naval, conservación marina y ética empresarial. Y el yate Eclipse, la embarcación que había iniciado todo, fue donado a la fundación y convertido en un laboratorio flotante donde generaciones de estudiantes aprenderían que cada motor, cada diseño, cada innovación tiene un creador detrás que merece ser reconocido, respetado y compensado justamente. Porque esa es la verdadera lección de esta historia. No importa cuánto poder creas tener, no importa cuánto dinero acumules, no importa cuántas personas se arrodillen ante ti, al final, lo único que permanece es el legado de cómo trataste a los demás, especialmente a aquellos que creíste que estaban debajo de ti, y a veces esa persona a la que señalaste con desprecio, ese conserje al que le ordenaste arreglar tu barco, resulta ser el arquitecto de tu redención o tu caída. Tú decides cuál. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos realmente quién está frente a nosotros. El conserje podría ser un genio disfrazado, la mujer de limpieza podría ser una escritora talentosa, el jardinero podría ser un ex ejecutivo que perdió todo y está reconstruyendo su vida. Cada persona que encontramos está luchando batallas que desconocemos, cargando secretos que no podemos imaginar, protegiendo sueños que no vemos, y la forma en que las tratamos dice mucho más sobre nosotros que sobre ellas. Así que la próxima vez que estés tentado a apuntar tu dedo hacia alguien, a tratarlos con desprecio, porque crees que son menos que tú, recuerda esta historia. Recuerda a Valeria, arrodillada frente al conserje que resultó ser el heredero del imperio robado de su padre. Recuerda que la humildad no es debilidad y que la arrogancia eventualmente se cobra sus cuentas. Pero también recuerda a Mateo, quien tuvo el poder de destruir completamente a Valeria y eligió en su lugar enseñarle gracia, porque ese es el verdadero poder, no la capacidad de humillar a otros, sino la capacidad de elevarlos incluso cuando no lo merecen. Todos estamos a una decisión de convertirnos en Valeria o en Mateo, a una decisión de señalar con desprecio o extender la mano con compasión, a una decisión de arrodillarnos ante el poder o de ayudar a otros a levantarse. Elige sabiamente, porque nunca sabes cuándo el conserje resultará ser el rey.